Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las complicaciones eléctricas en infarto agudo al miocardio. Soy el doctor Rodrigo Villarroel López, RFS Médico Urgencias en el Hospital Zona 1, Villa de Álvarez, Colima. Estamos en la materia de cardiología. Bueno, para empezar el tema es importante recalcar que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primer causa de muerte en países en desarrollo y en vías de desarrollo. Como tal, así como lo más importante de estas enfermedades cardiovasculares, pues está el infarto agudo al miocardio eh, y sus complicaciones que pues obviamente son su mayor expresión. Es importante entender que el poder hablar del infarto y sus complicaciones, pues vamos a hablar de lo que son las arritmias, bradiarritmias y traquearritmias. Ahorita más adelante lo vamos a ir desglosando. Para su etiología, principalmente, pues tenemos que mencionar las causas isquémicas y por perfusión. Las causas isquémicas las vamos a dar dependiendo de la zona en la que se encuentra el infarto, que es lo que nos pudiera encaminar hacia el tipo de bradiarritmia o taquiarritmia que puede estar presentando a nuestro paciente. Y por reperfusión, pues ahorita más adelante también vamos a hablar de algunos porcentajes de cómo es que se presentan posterior a una ICP. ¿Vale? En los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo más importantes, pues vamos a tener a nuestro paciente que tiene un abordaje tardío después de la aparición de los síntomas de un infarto agudo al miocardio, previo a eventos coronarios agudos con reducción en la función ventricular y tejido cicatrizal miocárdico, revascularización incompleta, progresión a choque cardiogénico y pacientes con actividad simpática elevada. Estos son algunos de los factores de riesgo que nos van a conllevar a poder tener este tipo de complicaciones. Dentro de la epidemiología, hablamos de que la bradicardia sinusal es la que está más presente en un 28%. Posterior a esto seguimos con la taquicardia ventricular no sostenida en un 26%. La taquicardia sinusal en un 22%, el ritmo ventricular acelerado que es del 15 al 42%, un bloqueo AB de alto grado que es del 10%, una fibrilación del 9%, una fibrilación ventricular del 2 al 5% y una taquicardia ventricular sostenida del 2 al 4%. Aunado a esto, importante decir que la taquicardia ventricular monomórfica no sostenida es la forma más común de arritmia ventricular en la fase temprana del síndrome coronario agudo. Los pacientes con taquicardia ventricular y fibrilación ventricular temprana tienen un riesgo aumentado de mortalidad a los 30 días, pero no un aumento de riesgo de arritmias a largo plazo. Así como tal, la fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente en el síndrome coronario agudo. Del 6 al 8% de los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST van a tener un desarrollo de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular hemodinámicamente significativa. Entonces es importante tomar en cuenta los porcentajes de estos pacientes y pues vamos a ir más adelante y desglosando cada punto para poder llegar hasta su tratamiento. Bueno, para poder entender la fisiopatología, me gustó tocar estos 5 puntos importantes que son los que nos van a llevar a la arritmia o a entender qué es lo que pasa en la fisiopatología. Primero voy a hablar como de algo muy general y posterior voy a hablar de algo más celular. Entonces, principalmente, pues tenemos estos 5 mecanismos, que es el daño miocárdico y el automatismo, en el cual pues se va a generar una necrosis, lo que va a haber una alteración en la conducción de los impulsos eléctricos. Como segundo punto, pues va a haber una reentrada, que va a haber estas zonas dañadas, van a crear circuitos donde los impulsos eléctricos van a circular repentinamente causando las arritmias. Y esto, aunado a esto, también va a haber un desequilibrio iónico, que la isquemia va a afectar el equilibrio iónico entre el potasio y el magnesio
y pues va a haber mayor inestabilidad eléctrica. Aunado a esto, pues también participa el sistema nervioso autónomo, el cual se va a ver afectado con aumento de la actividad simpática, que va a continuar favoreciendo las arritmias. Y por último, pero no menos importante, pues el bloqueo de las de His y de Purkinje, que va a causar un bloqueo en la conducción de los impulsos eléctricos y un bloqueo auriculoventricular. Ya entrando un poquito más a la fisiopatología celular, primero pues hay que recordar que la mayoría de la energía producida por los cardiomiocitos deriva de la oxidación de mitocondria de los ácidos grasos, principalmente los ligados a albúmina. Recordando que los ácidos grasos ingresan al cardiomiocito a través de difusión pasiva o activa en el sarcómero a través de receptores translocasa CD36, la cual también se activa en aumento en requerimiento de la energía, pudiendo llevar a cabo la fosforilación, glucosidación, palmitoidación y ubiquinación. No obstante, el aumento en la expresión del CD36 genera resistencia a la insulina y aumento en la captura de los ácidos grasos, produciendo lipotoxicidad. Aunado a esto, la beta-oxidación de los ácidos grasos genera peroxidación lipídica y por lo tanto aniones superóxido. Esto a su vez va a generar inactividad del IRS1, que es el sustrato de receptor de insulina tipo 1, generando resistencia a la insulina, pero también libera citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6, y esto va a desarrollar cambios electrofisiológicos. Hay que recordar que el 60 al 90% del acetil-CoA que ingresa al ciclo tricarboxílico se origina de la beta-oxidación de ácidos grasos, de la energía producida. El 60 al 70% es para la contracción miocárdica y el 30 al 40% es para la actividad de bomba de CAATP, ASA, en el retículo sarcoplasmático liso. Aquí para entender esto, pues un poquito más ya en términos generales, todo va a iniciar con isquemia, la cual va a generar hipoxia celular, la cual pues va a liberar los niveles de catecolaminas que genera lipólisis en tejidos adiposos, generando una elevación en los niveles circulantes de ácidos grasos, lo que conlleva a una depresión en los niveles de adenosín trifosfato y posterior la acumulación de adenosina trifosfato. Esto, además de productos de glicólisis, genera ácidos intracelulares y glucólisis anaeróbica. Debido a ello se puede acumular acilcarnitina, el cual inhibe la bomba de calcio en el retículo sarcoplásmico, así como intercambio de sodio-calcio y de sodio-potasio, generando finalmente aumento en los niveles de calcio. La caída en el pH celular produce activación de los intercambiadores de canales de sodio-hidrógeno y de sodio-calcio, con una expulsión de hidrógeno de la célula y entra sodio al interior de la célula, que posteriormente se intercambia por calcio, llevando a edema de la célula y sobrecarga de calcio intracelular, generando fluctuaciones en potencial de acción. Esto a su vez se acompaña de salida de potasio de la célula, catecolaminas y lisofosfalidiconina, lo que se prolonga el potencial de acción y a su vez se genera la producción de ácido láctico intracelular. Finalmente se genera microreentradas y sitios de lesiones que van a generar pues las arritmias. ¿Cuáles son las arritmias o lo que nos va a generar más las complicaciones del infarto? Pues van a ser arritmias ventriculares, bradiarritmias y arritmias auriculares. Ahorita en un momento más vamos a ir desglosando cada una, así como su prevalencia y bueno, hablando primero de las bradiarritmias, pues la bradiarritmia sinusal
Está asociada comúnmente a infarto posterior inferior y asociada a un aumento del tono vagal. La prevalencia del bloqueo es aproximadamente del 12 al 25%. El bloqueo de segundo grado tipo 1 es frecuente en oclusión de la arteria coronaria derecha y desencadenado por isquemia en el nodo AB. Y el tipo 2, generalmente originada por debajo de las de His. El bloqueo de tercer grado pues puede ocurrir en infartos agudos al miocardio de la pared anterior e inferior y resulta de una lesión intranodal o supranodal, que puede ser precedida por un bloqueo de segundo grado tipo 2. En bloqueos de tercer grado, el infarto agudo al miocardio de la cara inferior se asocia a necrosis septal extensa, comprometida así las ramas derechas y las izquierdas. Como lo podemos mostrar, pues aquí. En las arritmias auriculares, principalmente la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular, son pronósticas debido a que generan un aumento en el consumo de oxígeno. Generalmente estas se presentan con difusión del ventrículo izquierdo, falla cardíaca congestiva, distensión auricular e hipoxemia. La taquicardia sinusal persistente puede indicar indicios de una falla cardíaca con alto riesgo de mortalidad. Las arritmias ventriculares que se pueden presentar pues es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y la taquicardia ventricular no sostenida. La taquicardia ventricular, que puede aparecer durante el curso de un infarto agudo del miocardio, es más común en infartos transmurales y disfunción del ventrículo izquierdo. La fibrilación ventricular puede ser de tres tipos. La primera es la fibrilación ventricular primaria, que esta aparece súbitamente sin signos ni síntomas. La fibrilación ventricular secundaria, que es por aparición de falla cardíaca ventricular izquierda y choque cardiogénico. Y por último, pero no menos importante, la fibrilación ventricular tardía, que aparece después de las 48 horas del infarto agudo al miocardio. Es importante, se me pasó un poquito antes de que lleguemos al cuadro clínico, mencionar un poquito del fenómeno de no reflujo. El fenómeno de no reflujo es un incremento de las resistencias arteriales coronarias mediadas por la vasoconstricción, tanto epicárdica como intramiocárdica, la cual es secundaria al daño endotelial y a la disminución de la secreción basal de óxido nítrico. La depresión del óxido nítrico extracelular por radicales superóxido y la contracción celular coronaria por disfunción en la liberación del calcio por el retículo sarcoplasmático durante el estrés oxidativo. El fenómeno de no reflujo es la persistencia de un flujo inadecuado menor a un TIMI-3 durante la angioplastía coronaria en ausencia de obstáculos macroscópicos en la arteria coronaria epicárdica. Este fenómeno puede ser silencioso o manifestarse como angina de pecho, inestabilidad hemodinámica y trastornos de la conducción e infartos del miocardio. Importante también mencionar aquí pues que podemos tener un miocardio hipernante o aturdido. Estos dos términos son diferentes. El hablar del miocardio hipernante es porque tiene un flujo sanguíneo deteriorado y hay una reducción concomitante del flujo sanguíneo coronario y de la contractilidad. Y el miocardio aturdido pues es un flujo sanguíneo que se ha restablecido y la alteración contráctil persiste tiempo después de haber restablecido la perfusión. Se puede clasificar como agudo o crónico, como agudo por fenómenos de reentrada del calcio, como daño por radicales libres, y por crónico por remodelación ventricular izquierda. Posterior a esto, pues ya pasando a lo que es el cuadro clínico, nos vamos primero a, bueno, en estos síntomas, signos que les puse en este cuadro clínico, van a estar agregados en las bradicardias y en las taquicardias, ¿vale? Algunos más que otros en alguno y se van a agregar algunos otros. Vamos a mencionar primero los de la bradicardia,
que son pues dificultad respiratoria, deterioro del estado de alerta, hipotensión, puede haber edema pulmonar con congestión pulmonar, debilidad, mareos y confusión. Importante pues mencionar que ahorita en los tratamientos vamos a hablar un poquito más de esto, pero que los bloqueos de compromiso de la arteria coronaria izquierda pues no nos van a responder a tratamiento farmacológico y requieren colocación de marcapasos, que esto pues quede muy claro, lo voy a volver a repetir. Los bloqueos de compromiso de la arteria coronaria izquierda no van a responder a un tratamiento farmacológico, por lo que van a requerir colocación de un marcapasos. Y a su contrario, los del compromiso de la arteria coronaria derecha, pues pueden perfectamente responder a la terapia farmacológica. Los síntomas de la taquicardia pues van a ser en caso de frecuencias cardíacas mayores de 150 latidos por minuto, y pues en los cuales se pueden aunar la hipotensión arterial, la diaforesis, el edema pulmonar o congestión, la ingurgitación yugular, el dolor abdominal o el disconfort, la dificultad para respirar, la debilidad, el mareo y el deterioro del estado neurológico. Importante pues entender que las bradicardias y las taquicardias pueden tener sintomatología o pueden no tener una sintomatología, como la hipotensión arterial, el deterioro del estado mental, el dolor torácico o los signos de choque. Esto nos habla de una inestabilidad como tal, los cuales obviamente nos van a llevar a un tratamiento muy diferente, pero pues más adelante lo vamos a hablar. Para poder hacer diagnóstico de estas patologías, pues necesitamos únicamente un electrocardiograma, ¿vale? En el electrocardiograma vamos a ver, pues ya nosotros sabemos cómo identificar un bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado, o completo, cómo identificar una taquicardia supraventricular, y pues con eso ya podemos irnos guiando hacia el compromiso que está haciendo nuestro paciente y poder otorgar el tratamiento adecuado dependiendo pues la complicación que tenga nuestro paciente. ¿Vale? No toqué este tema, pero creo que también es muy importante el hablar de la tormenta eléctrica, ¿vale? La tormenta eléctrica van a ser 3 o más episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en un periodo de 24 horas, ¿vale? Y pues la clave del tratamiento es el bloqueo del sistema simpático. Vamos a utilizar betabloqueadores, amiodarona, vamos a corregir los electrolitos, vamos a dar una sedación que nos lo menciona en la guía de práctica clínica como una clase 2B nivel C, y analgésicos clase 2B nivel C, así como la cardiodesfibrilador o un implante pues que nos dice que es una clase 2B nivel C, y la ablación clase 2A nivel C. Algunas de las complicaciones de la ablación cardíaca pues van a ser el taponamiento cardíaco, eventos cerebrovasculares isquémicos, bloqueos auriculoventriculares, daño valvular y descompensación cardíaca, así como la muerte. ¿Vale? Para los pacientes con arritmias ventriculares potencialmente mortales se puede considerar la sedación o la anestesia general para reducir el tono simpático. Y pues se debe considerar la ablación por radiofrecuencia en un centro estabilizado, seguido de un implante de DAI para pacientes con taquicardia ventricular recurrente, fibrilación ventricular o tormenta eléctrica a pesar de la revascularización completa, y recibir tratamiento farmacológico óptimo clase 2A nivel C. Se puede considerar asimismo el implante DAI o el uso temporal de un desfibrilador portátil en los primeros 40 días tras un infarto del miocardio en algunos pacientes con revascularización incompleta, con una fiebre reducida persistente o con desarrollo de arritmias de más de 48 horas por infarto agudo al miocardio con elevación del ST, taquicardia ventriculares o fibrilación ventricular polimórfica en clase 2B y nivel C. Y pues es importante recordarles que el implante de un DAI está recomendado para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca. Ahorita lo voy a hablar más adelante. Empezando con el tratamiento farmacológico, se recomienda la administración primero de atropina en pacientes que tengamos
Bradiarritmias, ¿vale? El mecanismo pues va a incrementar la actividad nodal y la conducción del nodo AB, bloqueando receptores muscarínicos M2, por la que indirectamente producirá hiperpolaridad celular. La dosis de 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos con dosis máxima 3 miligramos. Ya hablamos de cuáles no van a responder a atropina y pues cuáles van a tener una buena respuesta a atropina. Algunos efectos adversos pues va a ser la boca seca, retención urinaria y va a estar contraindicado en glaucoma o en taquiarritmias. Aunado a esto, se va a recomendar la amiodarona. La miodarona pues va a bloquear los canales de potasio y de sodio, antagonismos no competitivos de beta adrenoreceptores B1 y 2 y efecto en arritmias ventriculares y supraventriculares. La dosis de carga es de 5 miligramos por kilogramo, la dosis máxima es de 300 miligramos IV a carga. Algunos efectos adversos es la tirotoxicosis, la bradicardia, hipotensión, intoxicaciones gastrointestinales, proarrítmicos y no inotropismo negativo. Está contraindicado, no se debe usar en bloqueos de segundo o tercer grado. Se habla también de la administración intravenosa de betabloqueadores cuando es necesario controlar la frecuencia cardíaca en ausencia de insuficiencia cardíaca aguda o hipotensión. Y pues la amiodarona intravenosa está recomendada para facilitar la cardioversión eléctrica y disminuir el riesgo de fibrilación auricular recurrente temprana tras la cardioversión eléctrica en pacientes inestables con fibrilación auricular de nueva aparición. Hablamos también de dos medicamentos. Uno es el sotalol, que bueno, el sotalol va a tener un mecanismo que van a ser dos isómeros. Uno como antagonista no selectivo de los beta adrenoreceptores y bloqueo de canales de potasio. Este va a ser usado en taquicardia supraventricular y ventriculares y cardiopatía isquémica. Es un fármaco de tercera línea. Pues la dosis va a ser IV de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo y pues está contraindicado en asma, bradicardias, bloqueos AB, enfermedades del seno, Raynaud y insuficiencias cardíacas. El efecto adverso va a prolongar el QT, inotropismo negativo, bradicardias, bloqueos y broncoespasmos y hiperglicemia. También aunado a estos fármacos de los cuales hablamos, también podemos hablar de la lidocaína. La lidocaína pues va a haber el mecanismo de acción, va a bloquear los canales de sodio solo en el tejido normal y solo va a ser efectiva en arritmias ventriculares. ¿Vale? La dosis inicial es de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo IV a carga. Se puede repetir a los 5 a los 10 minutos y va a haber una dosis de mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto. Algunos efectos adversos es la alteración gastrointestinal, la toxicidad en el sistema nervioso central, bradicardia, inotropismo negatismo y proarrítmicos. Vamos a también hablar de la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica se va a recomendar inmediatamente en pacientes con síndromes coronarios agudos con inestabilidad hemodinámica y cuando el control adecuado de la frecuencia cardíaca no se alcance rápidamente mediante tratamientos farmacológicos. Como clase 1 y nivel de evidencia C, en el cual pues podemos hacerlo la cardioversión eléctrica sincronizada si es angosto regular de 50 a 100 joules, si es angosto irregular bifásico de 120 a 200 joules o si es monofásico 200 joules, si es ancho regular de 100 joules y si es una desfibrilación eléctrica, un ancho irregular con una dosis máxima establecida. Bueno, se va a recomendar el marcapasos temporal en caso de falla de la respuesta a la atropina con una clase 1 nivel C de evidencia y se recomienda la angiografía urgente con vista a la revascularización para pacientes no sometidos previamente a tratamiento de reperfusión.
Esto con un clase de evidencia 1, un nivel C. Se va a recomendar el implante de marcapasos permanente cuando el bloqueo sea de alto grado y no se resuelva durante un periodo de espera de un mínimo de 5 días tras el infarto del miocardio. Ya como última opción, o bueno, no como última opción, pero la importante opción, vamos a hablar de el uso del DAI. El uso del DAI es un implante que está recomendado para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática, en una clase NIHA 2 o 3 y una FEBI del menos del 35%, pese a recibir tratamiento farmacológico óptimo durante más de 3 meses y al menos de 6 semanas tras el infarto del miocardio, en lo que se estima una esperanza de vida de un mínimo de un año en un buen estadio con una función clase 1, nivel A de evidencia. Y pues ya sería, estos son los artículos de donde saqué donde saqué la información para esta plática. Pues como conclusión, importante pues recordar que todas estas arritmias nos pueden llevar a la muerte súbita, que es importante poder identificarlas, poder obviamente saber leer un electrocardiograma. Aunado a esto, tener todas las niveles de evidencia para poder empezar nuestro tratamiento, y en caso de tener una inestabilidad, pues poder llevar a una cardioversión o llevarlo ya hasta un tercer nivel para poder poner algún implante como un DAE o un marcapasos, para poder mejorar un poquito la calidad de vida de nuestro paciente.